Hola, mi nombre es Santiago Moy López y en este vídeo de derivadas vamos a repasar las derivadas de las funciones arco tangente, arco coseno y arcoseno aplicando la regla de la cadena. Los requisitos son bastante pocos, simplemente sería conocer las derivadas de las funciones elementales. Bien, vamos a empezar creando una lista con una tabla con las derivadas de las funciones arco tangente, arcoseno y arcocoseno. La derivada de la función arco tangente de una cierta función g de x, ¿por qué? Nota al pie. Si alguien os pidiera calcular la derivada del arco tangente de x, simplemente de x sin g de x, deberíais decir que es 1 partido 1 más x al cuadrado. Y esa es una derivada de las que deberíais conocer. Bien, pues ¿cómo se calcula la derivada del arco tangente de una cierta función? No ya x, una cierta función diferente. Pues bien, la derivada sería 1 partido 1 más la función que tenéis aquí al cuadrado por g' de x. Pero cuidado, me gustaría que notarais dos cosas. Una, ese cuadrado viene por fórmula. Os he dicho que la derivada del arco tangente de x simplemente sería 1 partido 1 más x al cuadrado. Bien, pues en este caso, como no es x, es g de x, sería g de x al cuadrado. Ese cuadrado viene por la fórmula. Y segundo, aquí multiplicamos por la derivada de g de x, de esta función. Es muy típico que nos equivoquemos y calculemos la derivada de g de x al cuadrado. Y no es así. Simplemente es la derivada de esta función que estaba entre paréntesis o después del arco tangente. Bien, vamos a ver cuál sería la derivada del arcoseno de g de x. Bien, en este caso lo mismo. ¿Quién es la derivada del arcoseno de x? Bueno, pues sería 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Como en este caso no tenemos una x, tenemos un g de x, pues entonces su derivada quedaría de esta manera. 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la función g de x que tenéis aquí al cuadrado. Y luego multiplicamos por la derivada de la función. Insisto, es muy importante que derivéis solamente la función g, esta función de aquí, porque también es muy típico equivocarnos en derivar la raíz cuadrada de 1 menos g de x al cuadrado, y eso es realmente complicado. Bien, vamos a ver la del arco coseno de g de x. En este caso no voy a explicar mucho más porque es muy parecida. De hecho, la única diferencia, como podéis apreciar, es un signo negativo. Bien, por cierto, una nota, no lo he dicho hasta ahora, pero creo que es importante. Las funciones arcotangente, arcoseno y arcocoseno son las funciones inversas de la función tangente, seno y coseno. Vamos a ver unos cuantos ejemplos y vamos a aplicar estas reglas que acabamos de ver. Vuelvo a escribir aquí la formulita porque la vamos a necesitar y quiero que la estéis visualizando cada vez que hacemos un ejemplo. Vamos a calcular la derivada del arco tangente de x al cuadrado más 2x más 1. Bien, lo primero, identificamos. ¿Quién es g de x? X al cuadrado más 2x más 1. Vamos a aplicar entonces la regla. Si os fijáis, tendremos que poner 1 partido 1 más, 1 partido 1 más. Hasta ahí está perfecto. Ahora, la función g de x es todo esto. Pues cojo todo esto y lo pongo aquí dentro al cuadrado, porque la fórmula me dice que estaba al cuadrado. Y a continuación multiplico por la derivada de la función g de x. La derivada de esto, de esta función. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado más 2x más 1? Es muy sencillo. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de una constante que suma es simplemente 0. Vamos a juntar un poquito. ¿Quién es la derivada del arco tangente del seno de x en este caso? Bueno, pues es muy sencillo. Si identificamos que g de x es el seno de x, entonces tendríamos que la derivada sería 1 partido 1 más el seno de x al cuadrado. Fijaros que cojo la función que estaba aquí y la pongo aquí al cuadrado en el denominador sin derivar. Y a continuación multiplico por la derivada del seno de x. Y todos deberíais recordar que la derivada del seno de x es el coseno de x. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora con la función arcoseno de g de x. En este caso, como hemos visto antes, su derivada es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos g de x al cuadrado por g' de x. Un ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien nos pide calcular la derivada del arcoseno de x al cubo más x al cuadrado? En este caso, si identificamos g de x es x al cubo más x al cuadrado. ¿Cómo se calcula la derivada? Aplicando esta fórmula directamente. Sería 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la función que estaba entre paréntesis, que estaba aquí, se pone aquí sin derivar. Y a continuación le vamos al cuadrado por la formulita. Y luego multiplicamos por la derivada de g de x. Insisto, esto no tiene nada que ver con esto aquí abajo, es la derivada de esta función que está aquí. Y la derivada de esa función es, como sería muy fácil averiguarlo, es 3x al cuadrado, el exponente baja, restamos 1 al que había, más 2x, que es la derivada de x al cuadrado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nos piden calcular el arcoseno de la raíz cuadrada de x?
En este caso, ¿quién es g de x? G de x es raíz cuadrada de x. ¿Quién es la derivada de la raíz cuadrada de x? Es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Pues bien, en este caso, si aplicamos la fórmula, tendríamos 1 partido por la raíz cuadrada. Perdonad, aquí hay un fallo y espero que os hayáis dado cuenta. Ese más en realidad debería ser un menos por la fórmula. ¿Vale? Me viene bien porque así repasamos cosillas. Continuamos, es 1 menos, perdonad, la raíz cuadrada de x. Esta función va aquí exactamente igual elevada al cuadrado. Y luego por la derivada de la raíz cuadrada de x. ¿Quién es la raíz cuadrada de x? Es 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x. Bien, perdonad. En este caso se reescribe un poquito. El único error que sigo cometiendo aquí es que este más debería ser un menos, pero lo único que hemos hecho es reescribir en realidad el denominador poniendo esta raíz cuadrada de x al principio. Y me viene bien para poner que la raíz cuadrada de x al cuadrado podría ser x. En realidad sería el valor absoluto de x, pero vamos a poner x para simplificar. Bien, vamos a ver ahora ejemplos con el arco coseno de g de x. Recordad que la única diferencia con el caso anterior es este signo negativo. Todo funciona exactamente igual. Por lo tanto, los ejemplos no deberían ser muy complicados. ¿Cuál es la derivada del arco coseno de x elevado a menos 2? Pues muy sencillo. La función g de x es x elevado a menos 2 y por lo tanto, si aplico la fórmula, me quedaría menos 1 arriba, raíz cuadrada de 1 menos, y aquí sería x elevado a menos 2 al cuadrado. La misma función que teníamos aquí al cuadrado. Y luego por la derivada de esta función que está entre paréntesis. ¿Cuál es la derivada de x elevado a menos 2? Es la misma regla de siempre. El problema es que ahora el exponente es negativo, pero eso no supone ninguna diferencia a la hora de aplicar la regla. ¿Cómo se aplica? Pues el menos 2 baja adelante y le restáis 1 al exponente. Claro, el menos 2 baja adelante, lo podéis ver aquí, y le restamos 1 al exponente. Si antes era menos 2, menos 2 menos 1 sería menos 3, y ya tenemos la expresión. Se puede simplificar un poquito, hemos puesto, como este menos y este menos se multiplican y da un más, hemos puesto aquí simplemente 2 por x elevado a menos 3 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la misma expresión que tenemos aquí abajo, x elevado a menos 2 al cuadrado. Bien, vamos a por otro ejemplo. Arco coseno de e elevado a x. En este caso estamos mezclando la función arco coseno con la exponencial. Bien, ¿cómo se aplica? Bueno, pues si identificáis que g de x es elevado a x, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar otra vez esta regla. ¿Cómo se hace? Pues bueno, se pondría menos 1 partido por la raíz cuadrada de 1, y ahora como podéis ver, también está el mismo error que antes. Este más no debería ser un más, debería ser un menos. Llevar cuidado con eso porque, como veis, pasa muchas veces. Y la función e elevado a x, que se pone exactamente igual y se pone al cuadrado por e elevado a x, que es la derivada de la función exponencial exactamente igual. Muy bien. Por supuesto, se puede simplificar un poquito, simplemente el e elevado a x se pone en el numerador y ese más debería ser un menos. Bien, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos repasado un poco la regla de la cadena con las funciones arco coseno y arco tangente. Espero que os pueda servir de ayuda y muchas gracias por vuestra atención.